Dios los bendiga. Amén. Bienvenidos todos los que están aquí, los que nos están escuchando, donde quiera que estén. Les damos gracias porque nos acompañan siempre a escuchar un poco de la palabra que se dice en este lugar. Amén, amén. Aleluya. Incline su rostro, ayúdame a orar. Señor, estamos aquí Señor, te delante de tu damos presencia, gracias, Padre. Estamos aquí pidiendo que seas tú, Señor, permiso, obrando poderoso en Jesús, este servicio, de Señor, poder, pero Señor, también escuchar en tu palabra, este ese mensaje, alimento Señor, que seas tú, maravilloso, Señor, poderoso, que hablando. podemos Que no sea tener, hombre, Señor, que no sea nosotros día mujer, con Señor, día, que seas poderoso tú, Jesús, Señor. de Tú compartirlo sabes, Señor, aquí la manera que reunidos, tú quieres, poderoso, Señor, reunidos pertenezco para siempre, escuchar tu Señor, precioso por nombre, para favor, escuchar Señor. tu preciosa palabra, Oh, Señor, poderoso, que da ayúdanos vida, a poner que en da práctica, vida, Señor, lo que en escuchamos, el abundancia, mensaje que se ha poderoso dicho por ti, Jesús, Señor, en el gozo, nombre paz, poderoso tranquilidad, de Cristo aleluya, Santo, Señor. poderoso Jesús, Bienvenido es lo que seas a tú este das, servicio, poderoso. como siempre, Señor, te damos las gracias en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús bendito, Padre, amén y amén. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Vamos a irnos a Números 14, del 1 al 4 primero. Números 14, del 1 al 4. Vamos a estarnos moviendo en esta parte. Amén. Del 1 al 4. Amén. Dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Un jefe que nos lleve a Egipto, dice otra versión. ¿Se pueden sentar? En esta parte estamos viendo cómo el pueblo escogido, el pueblo que Dios había liberado de Egipto, cuando ya viene de camino en el desierto, se rebela y reniega contra Dios. Reniega contra Dios porque no lo conocían, porque no sabían quién era, porque era un pueblo que estaba acostumbrado a los ídolos, a servir a ídolos, a vivir con ídolos, con personas idólatras que no conocían a Dios. Entonces, cuando ellos se miran en un desierto, en una prueba, que vemos que el desierto en realidad representa una prueba, o representa algo para pulirnos, para crecer. Puede ser una lección, puede ser una prueba, o puede ser pues sí, algo para que Dios nos pruebe a ver qué tanto fe tenemos en Él. Pero estas personas a la primera prueba se rebelan y reniegan y dicen cosas muy feas contra Dios, contra Moisés, contra Aarón, contra sus líderes. Estamos viendo que Dios les había dado una promesa. A su pueblo le dio una promesa. Les dijo que no iban a ir solos, los manda con líderes. Pero también les hizo una promesa. Entonces ellos están poniendo en duda esa promesa y están poniendo en duda la palabra de Dios. Se están rebelando contra su Dios. Porque si recordamos en Éxodo 32, este mismo pueblo se hizo un becerro de oro, que fue cuando Moisés subió por las tablas, y se hicieron el becerro para poder adorarlo, porque ya desde ahí estaban ellos mal, estaban renegando, querían adorar a alguien, a algo. Entonces Aarón
es cuando les pide todo el oro que tengan, lo funde y les ayuda a hacer el becerro de oro. Y en esa tabla dice uno de los mandamientos: yo soy el Señor tu Dios, no te harás ninguna imagen o ídolo de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay abajo de la tierra, ni de lo que hay debajo del mar. Soy tu Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Si vemos en Éxodo 33, allí dice que la promesa que ellos están poniendo en duda, dice: el Señor le dijo a Moisés: anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto, y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti, desalojaré a los cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Dice el 3: ve a la tierra donde abundan leche y miel. Yo no los acompañaré, dice Dios. En la promesa dice: yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco, y podría yo destruirlos en el camino. Dios conocía el corazón de estas personas desde que los sacó. Su pueblo amado, su pueblo escogido, pero aún así Él conocía su corazón. Él sabía que en su corazón ellos no lo amaban y no lo reconocían como Dios. Entonces por eso les aclara: ustedes son un pueblo terco, por eso no los voy a acompañar. No sea que en un momento de ira Él decide exterminarlos, porque en algunas partes dice que era tanta su ira que Él quería exterminarlos, pero siempre Moisés abogaba por el pueblo y le decía: ten misericordia, porque si tú los matas, ¿qué van a pensar los egipcios? Van a decir: oh, sacaste al pueblo para matarlo, para eso lo sacaste. O sea, ni siquiera Dios pudo haberlos llevado hasta el lugar que les prometió. Entonces Dios tenía misericordia. Aún a pesar de todo, Dios tenía misericordia. A pesar de que sabía que era un pueblo que no lo conocía, Dios tenía misericordia y los amaba. A pesar de que sabía que se hacían ídolos, que eran idólatras, que no lo conocían y no querían conocerlo, los amaba. Él tenía misericordia a pesar de todo. Vamos a seguir leyendo más adelante. Estamos en el mismo... Bueno, nos vamos a pasar a Números 13. Allí mismo donde andábamos atrásito. Dice el 25. Más atrás dice que mandaron a 12 hombres que fueran a ver la tierra prometida. Fueron 12 exploradores, dice ahí que subieron por el Negev y llegaron a Hebrón. Estas personas estaban en un punto en el desierto de Cádiz. Arribita se fueron hacia arriba, y arriba está el Negev, y luego más arribita está Hebrón, que fue a donde llegaron. No era ya tanto lo que les faltaba para llegar. Entonces mandaron a estas personas y se llevaron ellos un racimo de uvas en una rama. Era tan pesado el solo racimo en una rama que tuvieron que cargarlo entre 2 hombres, uno de cada lado, para poder llevarse ese racimo tan pesado como prueba de lo que habían hallado. Dice el 25: al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cádiz, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés y Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a ellos el informe y les mostraron frutos de esta tierra. Este fue el informe. Dice: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Estábamos viendo que Dios prometió una tierra donde hubiera leche y miel, ¿verdad? Y aquí dice que había leche y miel. Aquí pueden ver sus frutos y no están en el racimo, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí, dice. Los anaquitas eran gigantes.
Y más adelante dice el 30, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido, los otros, porque solamente 2 apoyaban la versión de Dios, la promesa. Y los otros 10 decían, pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas, estos falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los habitantes que allí viven son enormes, dice. Vuelven a decirles, hasta vimos anaquitas, que eran gigantes. Quizás ellos eran personas más chaparritas, no sé, tal vez ellos veían a esta gente alta porque quizá eran nomás un poco más altos que ellos, o nomás estaban mintiendo, como se ve aquí que estaban mintiendo, ¿verdad? Pero estamos viendo un pueblo que no cree en la promesa de Dios. Un pueblo que no está creyendo en la palabra, que no está creyendo en Dios, que no está creyendo en sus promesas. Estamos viendo un pueblo que desde que salió de Egipto está renegando, que quiere volver a Egipto, que mejor se hubieran muerto allá, que van a escoger otro líder para volver y regresar, porque no están conformes. Casi llegaban, porque estaban allí en Cádiz. Arribita está el Negev, y más arribita ya está Hebrón. Hebrón está cerca de Jerusalén, que es la tierra prometida. Pero entonces estas personas, por más que les decían, ellos no entendían en su razonamiento. Vamos a volver a Números 14, que es donde empezamos. Vamos a seguir del 5 al 9. Dice, entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Estaban ahí también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, no tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Es un pan comido, les dice. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Esto era lo que decían Caleb y Josué. De los 12 que fueron, solamente ellos apoyaban la promesa de Dios. Solamente ellos estaban insistiéndole a la gente en que creyera en Dios, en que creyera en sus promesas. Pero los otros 10 dijeron mentiras y cambiaron la promesa de Dios, que es como si hubieran cambiado una parte del mensaje en la palabra, porque aquí está escrito anteriormente la promesa que se le dio al pueblo. Y sin embargo, estas personas que fueron 12, solamente 2 apoyaban a Dios, y los otros 10 estaban en contra y estaban envenenando a la gente. Son personas que estaban contra todo, contra los líderes, contra Dios, poniéndose hasta contra Dios. No se daban cuenta de con quién estaban luchando, no se daban cuenta que casi lograban llegar. Estaba poquito, estaban así de llegar a la tierra. Recordamos que les dijo Dios, no voy con ustedes, yo no los acompañaré. No sea que los mate. Yo creo que si Dios hubiera ido con ellos, ahí los mata. Pero Moisés les recordaba, ten misericordia. ¿Qué testimonio vamos a decirle a los demás
¿Qué testimonio le vamos a decir a Egipto? Que su Dios no los pudo llevar a la tierra prometida, que los tuvo que matar. Ese es el testimonio que vamos a dar, ¿no? Entonces Dios tiene misericordia otra vez de su pueblo. Otra vez Dios tiene misericordia de su pueblo. Y casi es igual que nosotros. Porque muchas veces Dios nos mete en estos desiertos también a nosotros. Y también le fallamos y también dudamos. Y decimos, no, pues es que pues mira cómo estoy, Señor. No, te he pedido, te soy fiel, te busco, te sigo, te sirvo, ¿yo? Señor, mírame. Y sin embargo estamos dudando también de la palabra. Sabemos que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos, que nos va a escuchar, que lo va a hacer, que tiene el control. Amén. Amén. Te tengo en tus manos, dice. De la misma manera esta gente no pensaba, dudaba de Dios. Dudaban. Solamente Caleb y Josué eran los únicos que apoyaban la promesa y no se rebelaban. Decían, no tengan miedo. Ellos no tienen a nadie. Dios está con nosotros. Amén, aleluya. Son pan comido. Gloria a Dios. Ya tenemos la tierra. Pero ellos no creían. Gracias, Señor. Sin embargo, todo pecado tiene consecuencias. Porque esto es un pecado. Esto es un pecado porque estas personas cambiaron la versión de la promesa de Dios. Manipularon la promesa de Dios. Y esto no se debe manipular ni se debe cambiar. Y es un pecado también ponerse a ofender a Dios. Y eso tiene consecuencias. Todo pecado, sea cual sea el pecado, tiene consecuencias. Y más si es contra Dios. Vamos a volver a Números 13 allí mismo, pero vamos al 26, más adelantito. Dice el 26. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo han de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía: juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra. Y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Y seguimos ahí, más adelantito. Los cadáveres de ustedes quedarán tirados en este desierto. Dice el 33, durante 40 años los hijos de ustedes, así les dijo Dios, andarán errantes por el desierto, cargarán con esta infidelidad. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años, fueron 40 días, eran 40 años. 40 años a cuestas de maldad. Dice, y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Con Dios no se juega. A Dios no se le cuestiona. De Dios no se duda. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Si Dios dijo que va con nosotros, va con nosotros. Y si Dios da una orden de que hagamos algo, tenemos que cumplirlo. Con Dios no se juega. Dios es todopoderoso. Amén. Nosotros no somos nada. Si despertamos, despertamos gracias a que Él tiene misericordia y amor por nosotros. Gracias, Señor. Pero si a Él le place, no despertamos.
tenemos que reconocer siempre que el grande y el fuerte y el poderoso es Dios. Así es, amén. Dice, yo he escuchado cómo se quejan de mí y juro por mí mismo que haré que se cumplan sus deseos. Lo mismo que ellos estaban diciendo que iba a pasar, dijo Dios, sea como dices. ¿Así será? Así será. Ninguno de los mayores de 20 años entrará, solo Caleb y Josué, y los niños que decían que iban a hacer botín de guerra. Esos son los que iban a tomar la tierra prometida. Dice, hasta que muera el último de ustedes, entonces van a llegar. Estas personas nunca encontraron el camino, porque Dios los hizo no encontrarlo. Porque fue justicia, porque habían hecho enojar a Dios. 40 días de exploración, un año por cada día, dice. Por eso fueron los 40 años de infidelidad. Dice que los hombres que fueron mandados a explorar murieron por una plaga. Solo sobrevivieron Josué y Caleb. Y los otros murieron por una plaga todos. Solo quedaron vivos Josué y Caleb, los que no se quejaron, los que no mintieron, los que no ofendieron a Dios, los que le fueron fieles, los que creyeron en Dios, los que creen en su promesa, los que están en su camino, los que lo siguen, los que dicen, no importa el desierto en el que me lleves, yo voy. A veces casi no podemos, a veces estamos y decimos, Señor, ay, es que esta prueba es tan difícil, es que ya no puedo, Señor, mírame, Señor, voltea. Pero Dios tiene control, Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Dios nunca nos deja solos. Dios siempre está con nosotros, y si Él nos mete en una prueba es por algo. No son juegos, no son juegos de Dios. Nos hace pasar por el desierto antes de la promesa. Vemos aquí que este pueblo antes de la promesa pasó por un desierto. Tenemos que tener cuidado con cuestionar a Dios, porque Dios es justo. Es necesario pasar, porque el desierto o es una prueba, o es una lección, o es un cambio en nosotros. Tenemos que pensar qué es lo que está pasando, porque Dios nos está llevando a ese lugar, a ese desierto, a esa prueba. Tenemos que identificar qué es lo que Dios está haciendo. Si va a cambiar algo en nosotros, o si es una lección. Tenemos que mantener una comunión total con Dios, constante, oración. Vemos que Moisés y Aarón oraban constantemente, hablaban con Dios directamente. Siempre se mantenían, pues no tanto en la oración, sino que hablaban directamente con Dios, eran bendecidos totalmente, lo veían. Entonces, nosotros podemos hacerlo en oración, porque en oración, hemos visto que en oración Dios nos contesta, porque nos ha contestado muchas veces, casi siempre. Y para eso nosotros tenemos que hacer eso, para saber si Dios nos va a cambiar algo, si Dios nos está dando una lección que tenemos que aprender, o si nos va a dar una bendición después de eso. Tenemos que aprender a identificar esto. Debemos tener fe y confianza plena de que Dios nos ama, de que quiere lo mejor para nosotros, que no quiere que pierdamos la salvación. Gracias, Dios. Gloria a Dios, aleluya. Es una plaga. Dice el 39. Cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los... Bueno, vamos a ver un poco anterior. Vamos a ver el 36. Dice,
Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefté. Cuando Moisés termina de decirles esto, todos los israelitas, o sea, el mensaje que Dios le dijo, diles esto, que no van a entrar, diles esto, que solamente 2, diles esto, que solamente los niños que dijeron que eran botín, esos van a tomar la tierra. Dice, cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la montaña, diciendo, subamos al lugar que el Señor ha prometido. Pero Dios ya se había enojado, Dios ya estaba molesto y Dios ya había decidido lo que iba a hacer con ellos. Dice Hechos 22:21, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Nosotros también alcanzamos este mensaje de salvación, no solamente el pueblo elegido, también nosotros somos llamados, somos los gentiles, somos los hijos adoptados, los hijos de Dios. Dice Efesios 1:5 y 6, adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Por eso somos hijos adoptados, porque hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, porque creemos que Él nos lleva a la salvación y que nos lleva a Dios, porque dice que no hay otro camino para llegar a Dios más que ir a Jesucristo, por medio de Él. Dice Juan 3:16, nuestra meta está más allá de la muerte. Dice Juan 3:16, porque he dado a mi Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gracias Dios, aleluya. Por medio de Él somos adoptados, por medio de Él la promesa no es solo para el pueblo de Dios, sino también para todo el mundo. Porque dice que es para todos, que murió por todos. Gracias Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias Señor. Dios tiene misericordia y amor por nosotros, aunque a veces en el desierto, en la prueba renegamos, aunque a veces en los días que son malos, decimos y ofendemos a Dios, ofendemos a los demás o le faltamos. Dios tiene misericordia y amor por nosotros. Gracias Dios. Aleluya. Yo no sé ustedes, pero yo me estoy esforzando más, porque no solo quiero la salvación, quiero una corona, aunque sea chiquita, aunque sea pequeña, pero quiero más. Dios los bendiga. Amén. Amén.